Pues bueno, ya estamos de regreso y estamos con el doctor Iván Baruch Álvarez. Correcto. Bueno, él es doctor en psicología y nos trae un tema importante como es cuándo acudir al psicólogo y qué puntos tomar en cuenta. Porque la verdad, muchas de las ocasiones nosotros vamos, me dijeron que tenía que venir, pero no sé exactamente a qué voy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido con la invitación. No, el gusto es de nosotros. A ver, ¿cuándo hay que acudir al psicólogo? Para poder saber cuándo acudir al psicólogo tenemos que entender que hay problemas que están fuera de lo clínico. Hay problemas subclínicos y hay problemas clínicos. Yo diría que cuando estamos antes de un problema clínico, podemos ir al psicólogo en dos situaciones principalmente. La primera, lo vamos a decir así, va a ser muy fácil de entender, por pura curiosidad. Ir al psicólogo para saber en qué condiciones nos encontramos nos puede ayudar a desarrollar algunas habilidades que seguramente nos pueden resolver problemas más adelante o ayudar a prevenir problemas más adelante. El segundo caso en el que podemos asistir con un psicólogo en situaciones que no son clínicas es cuando hay un cambio importante en nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos a casar, si estamos con una pareja nueva, si terminamos nuestra carrera, etcétera. Esto igualmente va a permitir que con la ayuda de un profesional identifiquemos áreas de oportunidad que probablemente podemos mejorar y que nos van a permitir adaptarnos mejor a estos cambios. Fíjate que eso sí me sorprende porque en realidad nunca yo me hubiera imaginado que para cuando termines o que te vayas a casar tendrías que acudir al psicólogo. ¿El por qué? Porque es una locura casarse. No te creas, no es cierto. Cualquier cambio, en general, no solo casarse, tener una pareja, ¿no? En general cualquier cambio puede ser. Y estás loco, te vuelves más loco. No es cierto, no te creas, no es cierto. No, pero exactamente es por el cambio que vamos a tener o por lo que vamos a enfrentar. Sí, claro, nos permite entender qué habilidades tenemos desarrolladas para enfrentar ese cambio justamente. Y podemos identificar algunas áreas de oportunidad para adaptarnos mucho mejor, prevenir problemas a futuro. Y de aquí nos faltan todavía dos temas, que es cuando estamos en niveles subclínicos, cuando se empiezan a presentar problemas de salud mental, algunos signos y síntomas muy claros, o cuando ya tal cual estamos en una situación donde nuestra conducta encaja claramente con un problema de salud mental. Claro. Sí, yo siempre aquí lo menciono, ¿no? O sea, canasta básica, huevo, leche y terapia, o sea, no hay más. Pero esto que acaba de decir sobre los cambios, es que pienso hasta en los cambios de ciudad, claro, ¿no? O cuando estás tratando de encajar en un nuevo trabajo, donde todos ya se llevan súper bien y tú estás tratando de encajar, a veces es un poquito medir complicado. un ascenso, por ejemplo, etcétera, cualquier cambio en general. Okay. A ver, yo tengo una duda. Hace poco estaba yo platicando con una amiga y me decía, es que me he sentido muy mal, ciertos síntomas que ya tenía. Y entonces contestó como le apareció en las redes sociales alguna encuesta para ver si tenía que ir al psicólogo o no. Y ahí le parecía que sí. Y decía, bueno, voy a ir, pero al momento de ir me decía, Cris, ya me regresaba a mi casa, o sea, había hecho la consulta y ya empecé a dudar si sí iba o no iba. Llegué como 20 minutos tarde porque luego dije, me voy a parar, voy a entrar, me voy a quedar callada, ¿qué le voy a contar? ¿Qué le voy a decir? Por curiosidad tal vez le salió en la encuesta que sí fuera. Claro. ¿Qué puede esperar en la primera consulta o de tomar una terapia? ¿O qué va a pasar? Porque qué tal que llega ahí, hola, ¿qué me cuentas? Y me decía, ¿qué voy a decir? Entonces, ella entró en una duda muy grande, de verdad que yo me moría de risa que me decía, es que Cris, me regresé, iba en camino, ¿cómo saber qué va a pasar en la primera consulta? Es muy interesante la situación que describes porque es bastante común que pasen ese tipo de cosas. Vamos al psicólogo, no sabemos qué podemos esperar en la primera sesión, vamos con cierto nervio. En la primera sesión, el psicólogo lo que va a hacer es que va a tratar de establecer objetivos a los que vamos a tratar, con los que vamos a tratar de trabajar hacia adelante. Tiene que ayudarte a generar mucha confianza en el contexto, te va a explicar que esas 4 paredes donde se lleva a cabo la terapia es un contexto donde los valores morales no tienen mucha cabida, tenemos que entender qué pasa y por qué pasa más que decir si es bueno o malo. Entonces, de esta manera tú puedes hablar libremente con el psicólogo, además de que tu información siempre es privada, va a explorar un poco sobre tus contextos, tus áreas de desarrollo y naturalmente a partir de ahí sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y qué tenemos que trabajar hacia adelante. Pero, por ejemplo, o sea, uno piensa sobre qué tanto te va a beneficiar a lo mejor el ir, porque
pues tú estás esperando salir y antes de la salida de decir, ay, muchas gracias, nos vemos a la próxima, te digan cómo vas a solucionar todo tu tema, ¿no? Y resulta que no, o sea, vas cayendo en cuenta que esa es otra cosa, Claro. pero tú estás esperando que te digan, ¿por qué no nos dicen? Yo sí siento que sí nos dicen, ¿no? Como O sea, que te van llevando, pero tú tienes que terminar de aterrizar, ¿no? Es A que lo mejor. me imagino a lo que dices tú es que en la primera cita ya quieres salir, ya salí bien Claro, libre. ya. Y no, pues como dice también Cristina, las cosas son pausadas y vas llegando a lo que tú tienes que o lo que quieres saber o bien a lo que vas, ¿no? Exactamente. Es muy importante comprenderlo porque estamos rodeados de una cosa que algunos psicólogos llamamos psicología folclórica. A ver, todos nos comportamos, todos tenemos respuestas emocionales, todos pensamos y todos creemos que entendemos cómo funciona el comportamiento. Entonces, puede haber explicaciones sobre la conducta humana tan diversas como personas hay en el mundo, ¿no? Y muchas veces justamente lo que esperamos es que las cosas se resuelvan de inmediato, porque de alguna manera es lo que está en nuestro entorno social, ¿no? Y esto no es así. Nosotros primero tenemos que entender qué es lo que está pasando con la persona, tenemos que comprender sus aprendizajes, saber por qué está actuando como está actuando, para a partir de ahí poder intervenir y poder cambiar alguna situación. A ver, yo tengo una pregunta totota. Ayer pasó, estaba yo en un chat con mis amigas y preguntaban de un doctor. Y entonces todo el mundo empezó a dar sus recomendaciones. Igual también, si yo digo, ay, como que quiero ir al psicólogo, a ver, recomiéndenme. Y entonces te empiezan a llegar una lluvia de ideas que cada psicólogo tiene sus tratamientos, su forma tal vez de llevar las cosas, de dar tratamientos. ¿Cómo escoger al profesional adecuado con el que voy a ir? Es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que hay 3 factores básicos que hay que tomar en cuenta. El primero, por favor, garantiza que sea un psicólogo. Los psicólogos son aspectos legales en general. Estamos expuestos a las mismas reglas, a las mismas normas que está un médico. Cuando se hace publicidad, cuando te ofrece sus servicios, tiene que tener publicado la universidad donde se graduó y las cédulas que respaldan sus títulos, ¿no? Es muy importante que la persona que te atienda esté especializada, porque muchas veces, la psicología es muy amplia, estamos hablando que estudia la conducta humana, es la ciencia de la conducta humana. En la universidad muchas veces podemos ver un poquito de cada cosa y la clínica es solo una de ellas, entonces hay que especializarnos. Entonces mi recomendación es, si vas a elegir un psicólogo que te va a atender, que tenga por lo menos una especialidad, una maestría en áreas de la salud, ¿vale? Ya no solo la psicología, sino además una especialidad en áreas de la salud. Entonces este sería un asunto muy importante que tiene que ver con la parte legal. La segunda parte es la parte ética. En la parte ética, naturalmente, el psicólogo tiene que darte la confianza, tiene que garantizar que tu información no va a salir del consultorio. Tiene que atenderte con modelos basados en evidencia y también es un asunto ético. No todo lo que se vende como psicología es psicología. ¿Vale? Okay. No todas las terapias que tratan de abordar la salud mental son psicología. Entonces, no podemos inventarnos mucho. Hay guías clínicas internacionales, hay guías clínicas nacionales, la gente puede acceder a ellas y puede saber qué tratamientos son los adecuados en cada situación de salud mental, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque la oferta, hay 6,000 marcas de terapias que tratan de abordar la salud mental y no todas ellas funcionan, no todas ellas están validadas, ¿vale? Y muchas de las ocasiones también nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? ¿Cómo definir? Qué pregunta tan interesante, porque hace rato hablábamos de que había varias maneras de saber si era el psicólogo. Algunas de las que decíamos tenían que ver con si estábamos en una situación clínica. Cuando estamos en una situación clínica, por cierto, tenemos que atendernos por las 2 vías. No hay muchas opiniones posibles al respecto, eso está estudiado desde hace muchísimo tiempo y la intervención tiene que ser colaborativa. ¿Cuál es la diferencia? El psiquiatra va a atender la base biológica, los factores biológicos del problema de salud mental, y el psicólogo va a atender los problemas contextuales, que finalmente es una interacción entre ambos. Y por eso es tan importante que cuando llegamos a un nivel subclínico o clínico haya colaboración. De manera que, y esto también atendiendo a cómo elegir un psicólogo, por favor, si algún terapeuta, sea psicólogo o no, les dice que no vayan al psiquiatra en una situación complicada, por favor salgan corriendo.
¿vale? Salgan Porque corriendo, sí. es como negar que hay una base biológica de los problemas de salud. Es paso el psicólogo y hacia y luego el psiquiatra. La verdad es que cuando estamos en una situación clínica podemos comenzar por cualquiera de los dos. Finalmente el psiquiatra lo sabe también. El psiquiatra sabe que tiene que, tiene que canalizar. pedir la colaboración con el psicólogo. ¿Cuáles deberían de ser las señales, los síntomas que tiene una persona para definir que verdaderamente necesita ir a terapia o con un psicólogo? Claro, hablábamos, por ejemplo, de un nivel subclínico, cuando empecemos, por ejemplo, a tener problemas de sueño, cuando vemos que nuestra motivación empieza a decaer, cuando hay un estrés excesivo, cuando hay un poco más de nerviosismo, cuando me siento más triste de lo normal durante más tiempo. Son los primeros síntomas de que nos indican que tenemos que acudir a terapia. Aquí ya no es opcional, ya no es por curiosidad, como en un caso que no es clínico, sino que ya es muy necesario acudir. Y naturalmente cuando eso se agrava, cuando a lo mejor ya estoy tan triste que no quiero salir de cama, ¿no? Por ejemplo con una depresión, o que mi nerviosismo me ataca en cualquier situación, pues entonces ya estamos en una situación un poco más grave y naturalmente la atención de un psicólogo y de un psiquiatra es imprescindible. ¿Es lo mismo cuando lees psicólogo y psicoterapeuta? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que la palabra psicoterapeuta lamentablemente no tiene mucha regulación, no solo en México y Latinoamérica, sino en general en el mundo. Entonces, bajo el concepto de psicoterapeuta puede caber cualquier cosa. A nosotros nos parece un problema, justamente por el intrusismo, ¿no? Porque de repente pues hay, perdón que lo hable directamente, no puedo hablar de muchas cosas, pero por ejemplo terapias como las constelaciones familiares, bioneuroregulación, etcétera, etcétera, pues se anuncian como psicoterapeutas, pero no tienen ninguna base, ¿vale? Oye, si estás en una situación que no es clínica, pues mira, ni te va a ayudar ni te va a afectar, te va a tranquilizar un poco y vas a estar bien. Pero si estás en una situación clínica y vas a este tipo de terapias, probablemente van a terminar haciendo que las cosas empeoren. Ok, qué interesante está eso. Pues bueno, para todo este tipo de situaciones y sobre todo, pues bueno, para acudir con una persona profesional como tú, ¿dónde te podemos localizar? Nos pueden localizar por medio de nuestra página de internet, ivanbaruch.com. Hay otra página que es psicólogoensanluis.com, lo que pasa es que está en construcción todavía. Por ahí están nuestros datos de contacto y con todo gusto. ¿Teléfonos? 444-202-2742. Si alguna persona tiene alguna duda con respecto a este tema, venga o no venga con nosotros, con todo gusto los podemos orientar. Y nada más una pequeña cosilla. Adelante. Me habían presentado como doctor, soy maestro en neurociencia cognitiva, ¿vale? Perfecto. Y esto es importante, es ético. Muy bien, pues te agradecemos mucho la visita y sobre todo, pues este tema tan importante que a muchos nos abren los ojos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Pues invitación. bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.